Bueno, ¿qué es hipnosis? ¿Ok? Ahorita vamos a ver hipnosis simplemente como el arte de producir un ambiente, un estado mental en donde la persona se encuentra altamente sugestionable ante tus instrucciones. Y ya, sencillo, nada complicado. ¿Ok? Em, y esto lo hacemos no solo con la inducción, ¿ok? Sino que con todo lo que estamos haciendo con respecto a nuestra comunicación. Hoy vamos a hablar de inducir hipnosis, ¿ok? Pero miremos hipnosis en este caso, ahorita, en este momento, como el arte de... Voy a mover esto. Deme un segundo. Ahí estás. Como el arte de crear una mentalidad de sugestionabilidad. Yo a veces explico lo siguiente para que entiendan lo que yo quiero decir con respecto a la hipnosis. En un show de hipnosis, en un espectáculo, la persona se encuentra tan concentrada que es capaz de seguir instrucciones sin pensar, casi de forma automática, usando su imaginación, metiéndose a la experiencia. Entonces, en los shows de hipnosis a veces los llevan a que se imaginen que son actores, que son cantantes, ¿ok? O, y les dan esas instrucciones y los hacen al pie de la letra, ¿ok? Ahorita, en este momento, por ejemplo, si yo te pediría que te recordaras de la primera vez en que te comiste una pizza, inmediatamente tú dices, no me recuerdo de eso. Tu consciente entra en debate. Como que yo no me voy a recordar de eso, pero en estado de hipnosis, tu mente simplemente acepta las instrucciones y eres capaz de hacer o de vivir lo que yo te estoy pidiendo. Hipnosis solamente crea una facilidad de seguir instrucciones de una forma muy automática. Y a veces les digo a mis clientes lo siguiente, si yo te pediría lo que yo necesito pedirte, las instrucciones que te voy a dar cuando estés en hipnosis en la terapia, si yo te los pido ahorita, a veces uno siente de que no es capaz de hacerlo. Por ejemplo, que a la cuenta de uno quiero que te recuerdes de la primera vez que te comiste una pizza. Uno dice, yo no puedo. Exacto. ¿Ok? Hipnosis es por un momento quitar esa parte de ti que siente que no puede seguir las instrucciones que yo te voy a estar pidiendo. Y eso es lo que vamos a crear con la hipnosis. Siempre estarás consciente, despierta, atenta en todo momento, simplemente concentración, imaginación, dejándote llevar dentro de la experiencia. Ahora, ¿qué es hipnoterapia? Hipnoterapia simplemente es la aplicación de técnicas terapéuticas dentro de ese estado de hipnosis en donde tú eres capaz de seguir instrucciones. ¿Ok? Eso es hipnoterapia. Muchas de las técnicas de hipnoterapia las aplican los psicólogos fuera de la hipnosis. Así, solamente así aplicándolas. Y a veces tienen buenos resultados y a veces a las personas, a los pacientes, les cuesta meterse a la experiencia, les cuesta imaginar lo que les están pidiendo. La hipnosis sirve para que se te facilite lo que es usar tu imaginación y el meterse a la experiencia. Entonces, ¿qué es hipnoterapia? Es la aplicación de técnicas e intervenciones de terapia mientras te encuentras en el estado de hipnosis. Eso significa que hipnosis no es terapia. Hipnosis es hipnosis. Hipnoterapia es aplicar técnicas de terapia dentro del estado de hipnosis. ¿Vale? Ahora, ¿qué es una inducción entonces? Una inducción, yo lo veo de esta manera y es la manera que muchas veces les explico a mis clientes. La inducción es el arte de crear una atención focalizada para que puedas seguir las instrucciones y crear esa hipnosis de la cual estoy hablando. Por ejemplo, si yo te pido algo ahorita, puede ser una instrucción en este momento que sea un poco compleja. Eh, puede ser que que te cueste darme una respuesta. ¿Por qué? Porque acabas de entrar, acabas de venir al consultorio. Me imagino que tal vez hubo tráfico, me imagino que tal vez hubieron algunos problemitas en casa. Tu mente está en todos lados. La inducción va a permitir enfocar tu atención en este momento para que podamos hacer lo que es importante ahorita. ¿Qué es importante ahora? La terapia que estás a punto de vivir. Entonces, y la inducción lo que hace es que induce y te facilita lo que es esa atención focalizada.
Y eso es lo que vamos a estar haciendo con la inducción. Siempre estarás consciente, despierta, atenta, en control y solemos buscar lo que es un poco de relajación. Cuando tú entras al cine, ¿por qué las butacas son tan cómodas? ¿Ok? Y te has dado cuenta de que son suaves y mientras más cómodas estén, mejor atención vas a poder prestar. Imagínate estar en el cine viendo una película de pie. ¿Cómo sería para ti? ¿Estuvieras incómoda? ¿Llegará un momento donde estás un poco incómoda? Pues la inducción sirve para eso, para poder, perdón, la relajación sirve para eso. No estoy buscando una relajación profunda en donde casi te duermes, donde estás inconsciente. No, no, no es necesario ese tipo de relajación, pero sí queremos un poco de relajación, estar presente, prestar atención y la inducción sirve exactamente para eso. Para ustedes que están viendo ahorita, que están aquí conmigo, para ustedes que son avanzados, agarren lo que estoy diciendo como maneras de explicar lo que estamos haciendo. Recordemos algo, la hipnosis depende, el éxito de la hipnosis depende de la manera en que tú la explicas. Y eso es hipnosis, ¿ok? Entonces, si tenemos distintas maneras de explicar hipnosis con el propósito de que tu paciente o cliente diga, ah, ok, mejor vamos a estar. Entonces, la inducción simplemente es ese proceso en donde podemos encontrar esa atención focalizada para poder alcanzar la hipnosis y hacer la terapia. Ahora, hay distintos tipos de inducciones. Tenemos inducciones largas, son las convencionales, son las que se enseñan en la mayoría de cursos. Todos nosotros hemos pasado por un curso, leído un libro en donde ofrecemos una relajación progresiva. La relajación progresiva es un ejemplo de una inducción larga. ¿Ok? Y el propósito de la inducción larga casi siempre se trata de relajar a la persona tanto que se vuelve sugestionable. ¿Ok? Hay pros y contras de las inducciones largas. Uno, tenemos que aceptar una cosa, son tradicionales. La palabra tradicional no es mala. La palabra tradicional simplemente significa de que se ha utilizado durante mucho tiempo. Y eso significa algo. Significa que sirven. No hay nada malo con respecto a estas inducciones y pienso que hay momentos en donde deberíamos de aplicar algo por el estilo que de una relajación progresiva. Pero hay largas, suelen durar aproximadamente 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, hasta media hora, 45 minutos. Y son excelentes más que todo para audios de autohipnosis, en donde estamos buscando una relajación, tal vez para disminuir el estrés, para combatir el insomnio, para provocar sueño. Para ustedes que les gusta hacer audios, para, para personas que tienen insomnio, hagan un audio de una relajación progresiva que dure 45 minutos. Y cuando llegues a los 30 minutos o 45 minutos al final, solo deja que la música corra unos 10 o 15 minutos y sin emerger a tu cliente, con el propósito de que se pueda dormir en cama. Es una excelente manera de hacer un audio de autohipnosis para insomnio utilizando una inducción larga. Entonces, esas inducciones suelen durar 10, 15, 20, 30 minutos, 45 minutos, pero también tenemos inducciones rápidas. Las inducciones rápidas fueron muy popularizadas más que todo por los hipnotistas de espectáculo. Hay mucho profesional de la hipnoterapia que no les gusta aplicar inducciones rápidas e inducciones instantáneas o de shock, en donde sorprendes a la persona para que entre en hipnosis porque a veces lo ven como muy abusivo, muy brusco, ¿verdad? Pero más que todo pienso porque vienen de los shows y hay muchas personas que simplemente rechazan todo lo que tiene que ver con shows de hipnosis y piensan de que la hipnosis le da el show de hipnosis le da una mala representación a lo que es la hipnosis. Y pienso que es cierto, a veces, a veces. Pero hay otros hipnotistas de espectáculo que hacen un excelente trabajo con no dejar esa imagen, no arruinar esa imagen de la hipnosis, ¿verdad?
pero no creo que se pueda arruinar más de lo que está. ¿Ok? Em, entonces, las inducciones rápidas suelen durar 5 minutos, máximo 7, 3 minutos, hasta 2 minutos, hasta 1 minuto. Las inducciones rápidas son inducciones que se han utilizado en el escenario porque lógicamente uno no, en los shows, porque uno no quiere ver una relajación de 15 minutos en un show de hipnosis. Simplemente puede llegar a ser un poco aburrido. Entonces, estas inducciones rápidas duran unos cuantos minutos y el propósito es alcanzar hipnosis de forma rápida. El día de hoy vamos a repasar una inducción rápida. Ok, lo voy a estar explicando para ustedes que están empezando desde cero y lo voy a estar demostrando aquí. ¿Ok? Para que ustedes lo vean. Recomiendo que asistan a prácticas para que puedan ejercer esta inducción. Esta inducción que vamos a estar viendo aquí el día de hoy es una inducción que yo siento que es muy útil. Se puede utilizar casi como una técnica de relajación si fuera necesaria. Se puede extender durante 10 minutos o acortarla durante 2 minutos. Y realmente funciona. Y también pienso de que si dominas esta inducción, podrás aplicar cualquier otra inducción que te pongan enfrente. ¿Ok? Simplemente pienso que es una inducción muy útil a perfeccionar. ¿Ok? Quiero hablar de esto brevemente. Creo que fue Bruce Lee. Bruce Lee, el que dijo de que él teme más a una persona, a un oponente, que haya practicado y dominado 1000 veces una patada en específico, que un oponente que haya practicado miles de patadas y de técnicas 1 o 2 veces. Y es totalmente cierto. Esto sucede en todas las artes de este tipo, de tanto en la sanación como en el entretenimiento. Los magos profesionales que viven de magia, aplican 4 o 5 trucos de distintas maneras siempre. Esos son sus trucos. Y lo hacen una y otra vez, y el hecho que los dominan, lo pueden hacer para distintos públicos, distintas edades, de distintas maneras. Igual psicólogos, buenos psicólogos se respaldan con 4 o 5 técnicas, pero 4 o 5 técnicas, no las mejores del mundo, no, 4 o 5 técnicas que ellos como psicólogos dominan y lo pueden aplicar con niños, adolescentes, adultos, de noche, de día, adentro, afuera, solo con alguien, de distintas maneras. Porque dominan esa intervención, dominan esas técnicas. Y yo pienso de que hacer hipnosis es lo mismo. Deberíamos de perfeccionar y dominar ciertas herramientas para poder aplicar, en vez de estar saltando de técnicas en técnica, en técnica, en técnica, en técnica, en técnica, dejándolo al azar. Cuando saltamos de técnica en técnica, en técnica, en técnica, en técnica, el que decide si utilizamos esas técnicas por el resto de nuestras vidas solamente es el paciente que tenés enfrente. Porque si tenés suerte, o mala suerte tal vez, que el paciente a quien vas a atender le sirve esa técnica, tú pensarás que esa técnica te sirve a ti y comenzarás a aplicarla. Pero ¿qué pasaría si tienes una buena técnica que es útil y da la casualidad, la mala suerte que tenés un paciente caca, un cliente que simplemente no quiere estar ahí, está ahí por las razones equivocadas, y tú aplicas esta técnica que tanto has querido aplicar y perfeccionar, y lo aplicas con la persona equivocada y no te sirve? Pues si eso sucede, eres capaz tú de decir, no, esa técnica no funciona. Y no es eso. ¿Ok? Simplemente te tocó ese paciente. Entonces, ubiquemos buenas intervenciones, apliquemos cualquier intervención que vas a utilizar, que vas a integrar, nunca la apliques una vez. Aplicarla mínimo unas 5 veces con 5 personas distintas, solo para que realmente puedas tener una idea de que si funciona o no. Es algo que yo he hecho con clientes reales, en donde me pongo ciertos retos y en donde digo, durante este mes o durante los próximos 5 clientes, tengo prohibido usar regresión. Ok, he hecho eso. He hecho con clientes en donde tengo prohibido usar una inducción. Prohibido. Y tengo que ver cómo lo hago.
¿verdad? Lo hice también con algunas técnicas para dejar de fumar, ¿verdad? Me jalé persona. Dije, voy a aplicar esta técnica de principio a fin. Si funciona perfecto, si no, también. Y a veces nos tenemos que aventar a realmente poner a prueba técnicas. Pero regresando aquí a las inducciones rápidas, tenemos largas, rápidas y también instantáneas. ¡Chas! ¡Duerme! Para que esto funcione, y estoy hablando de todo lo anterior, hubo una persona y lo voy a estar contestando eh, en YouTube que me preguntó, Luis, ¿qué piensas de la hipnosis no verbal? Luis, es que está esta persona que es el más conocido con respecto a la terapia no verbal y pienso yo que hace muy buen trabajo, ¿no? Creo que es un francés, no me acuerdo su nombre. Y estoy seguro de que si viniera por acá, pues iría a un curso, ¿por qué no? Sería interesante no solo conocerlo, entrevistarlo, hasta entrevistarlo, pero también de poder recoger algo, porque pienso que es importante esto de lo no verbal. Pero viéndolo yendo más allá, lo no verbal no tiene nada de mágico. Es muy parecido a la inducción instantánea. ¿Qué hace que una inducción instantánea funcione? Lo mismo que hace que la hipnosis no verbal funcione. ¿Ok? Lo que hipnotiza no son tus palabras, no es el hecho que lo haces no verbal, no es el hecho que truenas los dedos de esta manera. ¿Ok? Lo único que permite que la hipnosis se dé es crear un contexto adecuado de hipnosis. Un contexto significa que existe un momento diseñado en donde ambas partes saben de que el día de hoy, ahorita hay hipnosis. Yo no puedo venir y acercarme a alguien aquí afuera en la panadería y comenzar a hipnotizarlo sin palabras. Para mí, eso sería hipnosis no verbal, como lo venden. ¿Ok? Pero si yo vengo y estamos en un consultorio, estamos en un curso de hipnosis, pues lógicamente la hipnosis no verbal ya no, ¿qué importa si es verbal o no verbal? ¿Verdad? Es igual como si yo me acerco a esa misma persona en la panadería y le digo, duerme. La persona no va a entrar a nada porque no existe un contexto. Entonces, cuando ustedes hagan sus demostraciones y sus terapias, vayan a crear bien un contexto. ¿Ok? Eso es uno. Contexto, contexto, contexto. Y dos, es saber lo que estás diciendo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú hablas, no te confundas, no te trabes y habla como si supieras lo que estás diciendo. ¿Ok? Es lo más importante. Y con las inducciones de eso se trata. Si te escuchan leyendo, si te escuchan confundiéndote, esto disminuye un poquito lo que es esta autoridad, esta fluidez, este impacto. ¿Ok? Es muy parecido a pagar una gran cantidad de dinero para asistir a una plática y la persona, el conferencista, solo lee constantemente una diapositiva. ¿Ok? Entonces, si van a leer, que no se escuche que están leyendo. Y cuando estén induciendo hipnosis, no se traben, no se confundan, que no existan. Simplemente hablen con confianza, con seguridad y estoy seguro que sus clientes les harán caso. Al final del día eso es, que hagan caso. La mayoría de hipnosis es eso. Haceme caso sin pensar. Haceme caso sin reserva. Sinceramente, esa es la instrucción. Nunca lo había visto de esa manera, ahorita que lo estoy diciendo. Haceme caso y ya. Casi como un niño, haceme caso. Solo que a un adulto cuesta un poco decirle, haceme caso. Hay que decírselo de otra manera, pero eso es lo que estamos buscando, que hagan caso a lo que estamos pidiendo. Entonces tenemos las inducciones largas, rápidas, par de minutos, e instantáneas que suelen ser al instante, en un chas de los dedos. Ahora, una vez hagamos hipnosis, tenemos la inducción, lo hemos hecho,
Es importante intensificar el estado de hipnosis. ¿Ok? Esto también se llama un profundizador. Esto profundiza el estado de hipnosis, intensifica el estado de hipnosis. En otras palabras, la persona no se va a ningún lado. Más profundo, más profundo. Eso es una excelente analogía para la mente subconsciente para que se meta más a la experiencia, más a la experiencia. Entonces la persona no se vuelve más profundo, no se va a ningún lugar. Lo que sucede es que se vuelve aún más sugestionable, como que acepta con mayor facilidad las instrucciones. Entonces, estos intensificadores casi son analogías o metáforas. Las gradas, voy a contar de 5 a 1. Cada exhalación te guía cada vez más profundo, soltando, flotando, relajando cada fibra de tu cuerpo. Comiencen ustedes a crear sus propios intensificadores. Encuentren sus mañas, sus maneras de decir las cosas. Recuerden, no es lo que dicen, es cómo lo dicen. Y cuando digo cómo lo dicen, es que ustedes se sientan cómodos con la manera en que están hablando. Ahora, miremos algunos ejemplos de intensificadores de trance. Yo suelo utilizar, de nuevo, creo que 3 intensificadores. Uno que muchas veces incluyo al principio de la sesión es que integro un poco de mindfulness, un poco de atención plena, un poco de pacing y leading. Pacing y leading es encompasar a la persona, alcanzar a la persona y después guiar a la persona. Y básicamente se trata de ofrecer 3 realidades. Y la cuarta es una sugestión. Y existe la idea de que si aceptan sí, si esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto, este también tiene que ser cierto. Por ejemplo, y esto lo suelo hacer al principio, ¿ok? Cuando la persona está acostada en el reclinador. Le digo, quiero que tomes una respiración muy profunda y al exhalar tus ojos se cierran. Eso es. Y ahorita, mientras notas tu respiración, eso es seguro, es una realidad. Mientras notas tu respiración, puedes a llegar a notar el pie derecho, la temperatura de esa pierna. Totalmente, eso lo puede hacer, es una realidad. Y así de fácil puedes llegar a notar la presión entre tu espalda y la silla, o el aire que entra y sale. Cierto, 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 mientras te dejas llevar cada vez más profundo. Eso no es una realidad, no es cierto. Pero el hecho de que pude comprobar de que nota la temperatura de su pierna, nota la presión entre su espalda y la silla, nota el aire que entra y sale, son realidades. Y ahora, así de fácil, te dejas llevar con cada exhalación de aire. Entonces toman como cierto, 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 y después, eh, toman como cierto lo que es la última sugestión. Eso es un intensificador que suelo aplicar. Otro intensificador es contar de 5 a 1. Y aquí va el truco. Con contar de 5 a 1, y sí se puede hacer en línea y sí se puede hacer por Zoom. Perdón, presencial. Yo suelo comentar de que yo suelo constantemente, todos los días, ver caras y pechos. Porque eso es lo que estoy viendo, caras y pechos, solo que no estoy viendo sus pechos con ese sentido. Estoy viendo el pecho subir y bajar. Y ha llegado el punto en donde hasta lo puedo ver con el reojo. ¿Ok? Ahora, esto es un baile. Mi comunicación es un baile a la hora de que estoy trabajando con mi cliente. Significa que yo quiero decir ciertas cosas en momentos justos. Esto puede dificultarse un poco cuando estamos leyendo, porque estoy viendo un papel. Pero cuando estoy
Y lo van a ver todo en un momento. Lo voy a hacer con alguien para que vean todo lo que estoy diciendo. Cuando yo cuento de 5 a 1, o de 3 a 1, o de 10 a 1, para relajar a la persona, puedes utilizar unas gradas, puedes simplemente contar y dar la sugestión que con cada número entras cada vez más profundo. Yo suelo ver su respiración y suelo decir un número: 10, 9, cuando la respiración está hasta arriba. 8, dando a entender de que con cada exhalación de aire entran más profundo o se vuelven más sugestionables. Entonces yo estoy viendo el pecho, estoy viendo su cara y estoy notando cómo el aire entra y sale. 10, eso es. 9. Y a veces dejan de respirar un ratito y yo dejo de contar y solo digo: eso es, cada vez más profundo. Y cuando respiran hacia adentro, 2, eso es, y 1. Entonces, cada exhalación equivale a un número, igual el emerger de hipnosis. Cuando emerjo de hipnosis, cuento el primer número de 1 hacia arriba, desde que están exhalando el aire. 1, eso es, regresando ahora. 2, cada vez más atento. Entonces utilizo lo que son las respiraciones a la hora de contar. Y otro truco, otra técnica que es súper útil, eh, funciona, es lo que es fraccionamiento. Fraccionamiento es simplemente pedirle a la persona que abra sus ojos, para que cuando tú digas la palabra duerme, sus ojos se cierran y entran cada vez más profundo. Y esto debe de ir con una sugestión. Y la sugestión va así: en un momento te voy a pedir que abras tus ojos. Y cuando yo diga la palabra duerme, entras cada vez más profundo en hipnosis. Ahora, si yo soy psicólogo y no quiero usar la palabra hipnosis y bla, 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 pues yo puedo decir: en un momento te voy a pedir que abras tus ojos. Y cuando yo te pida que cierras tus ojos, te relajas un poco más, la cual permite que puedas seguir mis instrucciones con mayor facilidad. Así es, al abrir tus ojos y cuando yo diga relajación, cuando yo diga cerrar tus ojos, cuando yo diga la palabra clave, tus ojos se cierran y te relajas aún más. Y se puede hacer de la misma manera, ¿vale? Son esos 3 profundizadores que yo suelo utilizar cuando estoy hipnotizando a alguien. No lo complico mucho. Sigamos. Em, la voz hipnótica. Y ahora pongo a Drácula aquí, porque siempre hago... Es un breve chiste con respecto a que a veces cuando estamos hablando con nuestros pacientes, hablamos tranquilos, pero cuando toca hacer hipnosis nos convertimos en Drácula y hablamos así de esta manera. Y tiene su verdad. Está bien. Tengamos una voz hipnótica. ¿Ok? Uno, cuando estamos empezando, escoge una voz hipnótica y solo hacela, irás encontrando la tuya. Lo que pasa es que toma unas cuantas sesiones, ¿ok? Para ir encontrando. Cuando tú te acomodas y comenzás a dejar leer guiones, comenzás a encontrar tu voz hipnótica, ¿ok? No se apresuren, pero a lo que voy es lo siguiente. No necesitamos hablar muy despacio. Hay muchos clientes que se van a aburrir cuando hablas de esta manera. Y además es sumamente tardado y te llegarás a desesperar con cada cliente que tengas porque estarás viendo tu reloj y no podrás avanzar. Ok, entonces a veces podemos hablar un poco más rápido. Quiero que sepan eso. La clave es esta. La clave es que seamos un poco más congruentes con lo que estamos diciendo. Hay momentos justos en donde deberíamos de estar hablando bastante rápido. Por ejemplo, cuando estamos amplificando una emoción. En un momento voy a contar de una hacia arriba y con cada número quiero que amplifiques esa emoción dentro de ti que no te gusta.
El cliente puede entender eso, ¿ok? Pero a veces estamos relajando a la persona. A veces queremos que suelten, entonces utilicemos un lenguaje en donde damos a entender soltar, dejándose llevar. Eso es. O sea que sí podemos hablar así, no hay ningún problema, pero no siempre, no hay necesidad de hacerlo siempre. Seamos congruentes con lo que estamos pidiendo. Lo último que debemos de hacer es lo que se pensaba antes, es mantener una voz monótona durante todo el tiempo como si tú fueras un robot. Esto lo único que va a obligar es a que tu cliente sienta absolutamente nada. Y eso que antes la gente aún así entraba en hipnosis cuando la persona hablaba casi como un robot. Imagínense por un momento hablar de esta manera en donde no hay ningún cambio en el tono de tu voz. ¿Ok? Hoy en día sabemos de que, gracias a Milton Erickson, sinceramente, si lo vemos de esa manera, ya podemos el día de hoy hablar como de la manera en que se nos acomode. La clave es esta. Yo pienso que lo más importante es esto. Tu tono, el timbre y si tu cliente te entiende. Yo pienso que hoy más que nunca, así como yo pienso que mientras más directos, no autoritarios, no estoy siendo autoritario, porque está paternal y maternal. ¿Ok? Pero mientras más claros seamos con las instrucciones que estamos dando, que estamos ofreciendo, mejor vamos a estar. Yo sí pienso, yo me acuerdo, antes yo leía unos libros que no sé. Yo pienso que hay gente que lo puede utilizar, pero yo en mi caso no. Unos libros en donde te enseñan a hablar con lenguaje hipnótico y simplemente lo que se oía era hablar muy extraño. Yo la verdad no sé, nunca encajó conmigo hablar con lenguaje muy hipnótico. Yo entiendo el lenguaje hipnótico, está bien. Y mientras, eso es. ¿Verdad? Mientras esto, estas sugestiones encubiertas que damos, está bien, pero hay algunos que lo llevan a un límite. Igual como hay un extremo con respecto a ser autoritario. Hace esto ahora. Eso es. Puede ser muy militarizante para muchas personas, igual irte al otro extremo y ser demasiado vago, demasiado ambiguo, demasiado, puede llevar a que la persona diga qué puta está diciendo esta persona. ¿Ok? Y nos salga el tiro por la culata, como dicen. Hay momentos para todos. Hay momentos para ser tan ambiguo y tan complejo y tan lenguaje hipnótico. También hay momentos donde debemos de ser muy autoritarios. Pero es importante mantenernos en medio, que sea entendible, que puedas decir lo que quieres decir, que se entienda, que puedan seguir esas instrucciones sin confusión y que sean congruentes con lo que están pidiendo. Es por eso que si van a estar leyendo un guión, lean ese guión varias veces en voz alta antes de aplicarlo con un cliente. ¿Por qué? Porque si no, cuando lo leas, se va a escuchar que estás leyendo y no vas a poder ser congruente con lo que estás diciendo. Recuerden, no es lo que dices, es cómo lo dices.